¿Está grabando? Sí, voy a intentar si ya está. ¿Está grabando? Sí, voy a intentar si ya está. Buen día a todos. Nos encontramos en un en vivo con la ingeniera Angélica María Argote Vargas, ingeniera agroecóloga egresada de nuestra Universidad de la Amazonía, que actualmente se encuentra en Brasil realizando sus estudios de doctorado, estudios que iniciaron o se proyectaron desde cuando estaba terminando su carrera, su formación en ingeniería agroecológica, y decidió hacer un intercambio a la Escuela Luis de Queiroz en la Universidad de São Paulo en Brasil. Así inició este proceso. Entonces hoy vamos a compartir un poco la experiencia de lo que fue el trasegar de su intercambio, de cómo logró poder tener una beca para estudiar su maestría y actualmente tiene su beca para estudiar el doctorado. ¿Por qué hacemos esto? Porque buscamos que estos ejercicios se repliquen, que muchos más estudiantes de ingeniería agroecológica puedan realizar intercambios tanto nacionales, pero también internacionales, y que se proyecten a poder cursar sus posgrados en países, en Brasil, Estados Unidos, países de Centroamérica, países de Europa. Y a veces se han dado todas las oportunidades, pero toca buscar el camino, toca constancia. Entonces Angélica nos va a compartir hoy cuál fue su experiencia, cómo lo logró, cuáles son los retos y por dónde es el camino hacia lograr esos intercambios y buscar becas para estudios en el exterior. Angélica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien. No sé si tú quieres que ya iniciemos. Sí, podemos iniciar, Angélica. Igual va a estar grabado y va a quedar cargado en el canal de YouTube del programa para que posteriormente también se pueda replicar. Estará abierto el chat para que puedan generar preguntas y ahí las vamos resolviendo. Perfecto, entonces. Bueno, voy a comenzar entonces.
Buenas tardes, mi nombre es Angélica Argote. Yo vengo a contar como mi experiencia sobre eh, antes, durante y después de mi intercambio estudiantil, cuáles fueron mis retos, como lo dijo Eduardo. Actualmente soy estudiante de doctorado de la Universidad de Sao Paulo, una sede que se llama Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, y pues soy ingeniera agroecóloga egresada del programa de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. Em, Bueno, mi trayectoria comienza desde el 2013, donde doy inicio a estudiar ingeniería agroecológica. Cuando fui seleccionada, entramos un total de más o menos 60 personas, en las cuales recuerdo que en ese entonces nuestro jefe de programa era Diego Jiménez, y él llegó y nos dio como unos porcentajes diciendo, nos dio una bienvenida, ¿no? Y llega y nos dice como, eh, de estos 60, solamente un porcentaje de ellos van a llegar a sus 5 años y se van a graduar puntuales. De esos que se van a graduar, un porcentaje un poco más bajo va a ser una posgraduación, sea una maestría, sea una especialización o un doctorado. Y de esos que hacen maestría, un porcentaje aún más pequeño va a ser un doctorado. Entonces yo siempre me quedaba pensando, aquel día me quedé pensando como, ¿será que yo voy a llegar, digamos, hasta aquel punto? Pienso que eso para mí era como, creo que eso es algo imposible. Creo que lo máximo voy a terminar es mi graduación y continuar como mi experiencia laboral. Pero bueno, ahí empieza mi trayectoria. Durante ese 2003, o sea, fueron muchos cambios. Y también cabe resaltar que yo escogí esta carrera de ingeniería agroecológica porque mis padres, tanto mi padre como mi madre, han sido personas agricultoras con las cuales, digamos, yo viví creciendo en el campo, entonces tuve esas enseñanzas de ellos, ver cómo ellos trabajaban en el campo, cosa que me sirvió como para seguir en áreas relacionadas a la agricultura. Bueno, ya en 2016 yo ya estaba en mi sexto semestre y llegó un profesor con su esposa, que su nombre es Fausto Ortiz. Él llega diciendo, digamos, que él había hecho una posgraduación en Brasil, y pues eso para mí fue algo como que me llamó mucho la atención porque desde pequeña yo siempre soñaba en salir del país, aunque quizás muy dentro de mi fondo yo decía como es algo imposible. Cuando hablé con el profesor Fausto, le comento que yo tenía como esas ganas, como si él me podría orientar, cómo él hizo, cuál fue su experiencia. Y gracias a él, digamos, como a la motivación que él me dio, o sea, él me dijo, como Angélica, podríamos realizar un convenio entre universidades, puedes realizar un intercambio estudiantil si tú deseas. Yo vine con los planes de querer hacer un convenio entre universidades y sería muy genial pues que empecemos ese proceso. Entonces, él me dijo como, pues, ¿qué opinas? ¿Te animas? Entonces yo en ese momento tuve que conversar con mis padres, porque mis padres siempre han sido mi factor fundamental en todo. Conversé, los convencí. Al comienzo pues era un poco como, para ellos fue como una noticia un poco chocante, por decirlo así, porque pues era un momento como decir, voy a salir y no es del departamento y no es a otro departamento, sino del país como tal. Entonces logré convencer a mis padres me dicen como sí, la apoyamos, pues vaya, si es lo que usted desea, pues la queremos que esté allá. Entonces, con Fausto empezamos a realizar los convenios, empezamos a entrar en contacto con la Universidad de Sao Paulo para hacer el convenio entre la Universidad de la Amazonia y así poder, pues yo realizar una, una pasantía, la verdad, de 6 meses de un intercambio estudiantil como tal. Entonces, bueno, pues ya realizamos ese convenio. Comencé a tener algunos inconvenientes, no lo puedo negar, porque digamos que yo iba a viajar, para ese entonces ya teníamos todo listo, el convenio estaba hecho, ya teníamos todo. Y en el 2016, a finales, yo tenía que inscribirme, cosa que ya voy a comentar más adelante, pero infelizmente digamos que dejé pasar esas fechas porque como era algo nuevo para mí, yo no sabía las fechas exactas de inscripciones ni nada de eso, las dejé pasar en ese entonces. Entonces perdí, digamos, ese cupo para poderme postular
a poder pues postularme y que fuera, digamos, aceptada por la Universidad de Sao Paulo. Entonces perdí esa oportunidad en ese primer semestre. Entonces hablé con Fausto un poco pues decepcionada, como profe, pasó esto, esto, esto. Entonces él llega y me dice como, no, Angélica, pues bueno, no importa, pues si se pasaron, pues no tenemos nada que hacer, dejémoslo para el siguiente semestre. Entonces, por ese semestre empecé a estudiar por mi cuenta, digamos, el idioma portugués, empecé a ver videos, a empezar como a familiarizarme un poco con la lengua. Entonces, durante ese semestre, pues estuve preparándome, terminando disciplinas como tal, y dejé, digamos que cogí todas las disciplinas que podía y dejé para ese entonces, dejé las últimas tres opcionales, que son las disciplinas que nos permiten como las profundizaciones, la verdad. Entonces, bueno, pues ahí ya comenzamos a ese proceso. También con Fausto creamos en ese entonces, él llega y creamos un grupo de investigación en el cual pues yo fui una de las creadoras, digamos, de los iniciantes con todos estos chicos que nos acompañan aquí. Era un grupo que era unido, trabajábamos en varias cosas y yo empecé trabajando con un proyecto de macropropagación de plátano. Con Fausto estuvimos trabajando también, empezamos a trabajar en mi proyecto porque además de lo que, o sea, de lo que yo venía a hacer intercambio, también venía a practicar, era mi tesis de grado. Entonces fue un reto que me puse. Fausto me dijo como, Angélica, es bueno que haga su tesis de grado allá. Entonces yo dije, pues bueno, pues si es un reto, hagámoslo. Y siempre fui como, siempre que me han dicho hacemos algo, pues yo digo como, bueno, hagámoslo. Y siempre me voy lanzando a las cosas, a decir como, sí, sí puedo y de alguna forma podré. Entonces, bueno, pues ya empezamos a trabajar en ese proyecto para realizar eso. Entonces entramos también en contacto con laboratorios de aquí de la universidad, los cuales, digamos, era una área que me estaba ayudando. Entramos en contacto con el laboratorio de el Cevitec y que más adelante lo voy a presentar. Y empezamos, digamos, a ver, a conversar con la profesora para que me pudiera orientar, a decir si podíamos realizar una tesis de grado. Y sí, pues en ese momento fui admitida y fui aceptada para realizar mi tesis de grado en ese momento. Bueno, como cosas puntuales, pues voy a decir como los caminos que se deben tomar, digamos, para los estudiantes que deseen realizar un intercambio como tal. Entonces, en la página de la Universidad de Sao Paulo, de la ESALQui, en mi sede, existe esta página que está mostrando, digamos, como todo lo que el estudiante debe hacer, qué cosas debe realizar, ¿no? Entonces, hay dos tipos de admisión de los estudiantes como tal. Voy a empezar por una primera. Entonces, bueno, una aplicación internacional, ¿no? Pues los alumnos deben llenar unos formularios, tienen que tener cartas de recomendación de los profesores, ¿no? Porque ellos reciben personas, digamos, que sean, digamos, que tengan altas calificaciones en el sentido de que eh, se ganen un mérito para ellos estar en esta universidad. Se recibe, o sea, ellos están pidiendo cartas de recomendaciones, que el estudiante no tenga como tal muchas disciplinas perdidas, ¿no? Y bueno, ya las cosas como más, ya como más lo normal, que podría decirse así, es como el pasaporte y las identificaciones. Aquí es muy importante tener también como el registro civil, es algo como muy fundamental para nosotros los extranjeros cuando empezamos a viajar por primera vez. Sobre todo, bueno, pues, lo puedo decir es aquí en Brasil, ¿sí? Existen dos tipos de plazos. Esos dos tipos de plazos, digamos, para las personas que deseen hacer internacionalización, para las personas que quieran iniciar, por ejemplo, en el primer semestre del año entrante, deben inscribirse o mandar el correo con toda su inscripción. Esto hasta el 25 de noviembre, empieza en octubre, ¿sí? Pero muchas veces la página se está actualizando, entonces hay que estar muy pendiente de esas fechas, porque yo en ese tiempo, como digo, lo dejé pasar, entonces fue como que tuve que esperar hasta el otro semestre para volverme a inscribir. Y el segundo plazo, digamos, para iniciar el segundo semestre de julio a diciembre, que fue el semestre que yo inicié en aquel entonces, las inscripciones se hacen del 30 de abril al 25 de mayo. Bueno, em, aquí se dice, ¿no? Por ejemplo, aquí han actualizado la fecha, que una vez, digamos, ellos como que evalúan todos los documentos que uno ha enviado, como tal como estudiante, ellos van a dar un retorno, ellos van a dar una respuesta, y esa respuesta nos va a decir más o menos, aquí ellos están diciendo el 10 de junio, ¿sí? Bueno, hay uno que se llama investigadores y visitantes. Entonces, bueno,
Se piden copias del pasaporte, el proyecto de investigación. Eso es para estudiantes, digamos, que ya no vienen como a hacer como tal disciplinas, ¿sí? Perdón, materias. En ese caso, estos estudiantes, digamos, vienen es como con un proyecto de pesquisa, entonces ellos, de investigación. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Inicialmente ellos tienen que entrar en contacto con un laboratorio, digamos, de la área que a ellos les interese, ¿sí? Entrar en contacto con el maestro, del profesor, el orientador que se encuentra a cargo de ese laboratorio, y el profesor va a evaluarlo interiormente, digamos, va a ver si el perfil de esa persona se adapta al laboratorio, si el profesor desea verdaderamente pues, tenerlo en el laboratorio. Y ahí entonces ya ese proyecto de investigación se crea con ese profesor de laboratorio, ¿sí? Entonces, una vez se obtiene eso, ya ese profesor da una carta de aceptación para que esa carta sea enviada a Relaciones Internacionales de la universidad y así, digamos, se pueda continuar con el andamiento de las cosas, ¿sí? Eso es para las personas que, digamos, vienen a hacer solamente como su tesis de investigación. Las otras que vienen a hacer ya tesis hay personas que simplemente vienen a ver disciplinas. Hay otras que vienen a hacer las dos. Por ejemplo, en mi caso, yo hice tanto disciplinas como tesis de grado, ¿sí? Bueno, entonces está aquí, como les estoy explicando, la práctica profesionalizante. La práctica profesionalizante, pues, es evaluado el currículo de la persona, cómo la persona ha estado avanzando en su academia, en su mundo académico. Se mira su histórico escolar, a ver cómo que, pues sí, o sea, cómo ella tiene eh, sus diferentes disciplinas, qué materias ha realizado, qué ha visto de interés, digamos, de la área que ella se está postulando, ¿no? El pasaporte, que es algo obligatorio para nosotros. La visa, pues es algo que ya voy a comentar más adelante, cuál es ese proceso de la visa como tal para nosotros, y la carta de aceptación del profesor. Entonces, digamos, esta parte aquí no tiene como tanto problema, digamos, como el que la persona llegue en cualquier fecha del año. Aquí la persona no está haciendo un intercambio estudiantil, está haciendo es una práctica profesionalizante, que es un poco diferente al intercambio estudiantil. Esta práctica profesionalizante ya se entra en contacto directo, es con el orientador, con la persona del laboratorio como tal, ¿sí? Las informaciones sobre la visa del estudiante, pues se cabe decir que una vez nos aceptan a nosotros, tenemos que correr a Bogotá o a otras ciudades, creo que hay Cali, y bueno, Medellín y otras así. Digamos, lo que nos queda más cerca a nosotros en Florencia, pues sería Bogotá. Esta visa, nosotros vamos a la embajada. Estuve viendo algunas cosas de la embajada que posteriormente las voy a comentar. Sacamos la visa, hay que pagar un costo, en este momento no recuerdo, me imagino que debe estar en los 500, 600 mil pesos. Y para ese entonces, digamos, ya se empieza a sacar, se empiezan a hacer los trámites de la visa. Es importante, yo pienso, de mi consejo, las personas que vienen aquí a Sao Paulo, a la Universidad de Sao Paulo, al estado de San Pablo, que de una vez se diligencia el CPF, es un documento que es para comprobar, digamos, como la renta que uno dirige aquí como estudiante. Y digamos es que es algo muy importante, es como una cédula que nosotros tenemos aquí, o sea, que todos los brasileros tienen y nosotros también lo podemos tener para realizar compras y todas esas cosas. Entonces el CPF es algo muy importante. La Universidad de San Pablo deja algo muy claro verdaderamente, es que es una universidad pública. Esta universidad es pública y ella no cobra ninguna tasa de interés en matrículas ni en nada, o sea, es completamente gratuita. ¿Qué pasa? Que por este fin la Universidad de San Pablo ella no da becas a ningún estudiante de intercambio en graduación, ¿sí? Entonces, para los estudiantes extranjeros que desean realizar intercambio de graduación, ellos no necesitan, ellos van a tener que sostenerse pues por su propia cuenta. En mi caso, pues fueron mis padres los que me ayudaron, digamos, y una parte recibí una ayuda de la universidad también, que fueron algunos costos que pude suplir en ese momento, y en restante, pues fueron mis padres. Bueno, en cuanto al alojamiento, la Universidad de San Pablo, la ESALQui, verdaderamente no ofrece alojamiento a ningún estudiante. Hay alojamientos, pero para personas, digamos, que son aquí, brasileros, pero como tal, alojamientos no. La persona tiene que llegar a la ciudad, intentar buscar pues unas casas donde se pueda arrendar. Hay muchas casas, hay repúblicas, hay muchas vivencias que se pueden realizar durante ese estadio de intercambio, ¿sí?
Bueno, entonces en 2017, ya comentando un poco más mi historia, ya sobre lo que me ha pasado a mí, pues en 2017, el 2 de mayo, yo recibí la noticia que fui aceptada en aquel entonces. La universidad me acepta y pues fue un logro muy bonito para mí. Yo me sentía muy feliz, la verdad, en ese entonces. Y comencé a realizar mis trámites de visa. ¿Cómo comienzo? Entonces yo ya tenía desde el año anterior, yo ya tenía pues mi pasaporte, que la intención era ir antes en el primer semestre del año, pero pues no pude, entonces yo ya estaba lista con mi pasaporte y entonces viajé en ese tiempo para Bogotá a realizar todo lo que era los documentos de la visa como tal. Bueno, estuve buscando un poco así como, pues para ayudar un poco más a los estudiantes que quieran realizar un intercambio, entonces estuve buscando un poco sobre la Embajada de Brasil en Bogotá, cuáles son como los requisitos que ella está pidiendo. Entonces, bueno, aquí hay un link. Posteriormente podría disponibilizar como las cosas o las personas que puedan, que tengan ese interés, ¿no? Inicialmente, pues uno va y va a buscar en la página de la Embajada de Brasil, entonces inicia con los servicios consulares para extranjeros. Posteriormente, pues vamos a buscar una pestaña, ¿no? Este cuadro donde nos dice como las visas y nosotros vamos a accesar es a la visa de estudiante, ítem 4. ¿Por qué la visa de estudiante? Porque nosotros en este entonces, en ese momento, no podemos llegar con la visa, por ejemplo, Mercosur. Esta visa Mercosur, digamos, es mejor, pero ¿qué pasa? Esta nos permite trabajar. Y Brasil, cuando uno viene a ser estudiante, estudiante de intercambio, verdaderamente no permite que los estudiantes entren con visa Mercosur, porque es como que el estudiante no puede trabajar, entonces nos hacen, y la universidad como tal no permite estudiantes con Mercosur, entonces siempre es obligatorio sacar la ítem 4 de estudiante, ¿sí? Bueno, una vez digamos que ya se hizo todos los documentos de la visa de la visa de estudiante en Colombia, ya viajamos, ya compramos nuestro vuelo y ya viajamos en ese entonces, pues yo llegué aquí a Brasil. Yo no sabía que debía pagar unas tasas a más, entonces estoy como informando de esto, este punto es como que nosotros pagamos una visa en Colombia y solo pagamos es por esa visa en Colombia, pero después tenemos que venir a regularizar nuestra situación extranjera aquí en Brasil. Entonces, digamos que una vez entramos en el aeropuerto de Brasil de Guarulhos, esto nos dan nuestro sello y de ahí, digamos que a nosotros desde Colombia nos mandan con unos documentos desde la Embajada de Brasil. Esos documentos tenemos que venirlos a validar acá y vamos a tener que pagar unas tasas unos valores más sobre cómo sacar, digamos, nuestro Registro Nacional de Extranjeros, se llama RNE. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que dirigirnos al departamento de la Policía Federal. Digamos que la Policía Federal es nuestro ente, el que nos está protegiendo, el que nos ayuda, digamos, en todo lo relacionado a todos los extranjeros. Bueno, entonces esas son las primeras cosas que tenemos que hacer una vez lleguemos a Brasil. Es como, mejor dicho, llegamos, descansamos el día, digamos, del viaje un poco y al otro día tenemos que ya estar sacando la cita y haciendo todo para regularizar nuestra estadía, porque es algo obligatorio y esencial. Respecto a los costos, bueno, como les digo, en la Policía Federal hay que pagar unos costos adicionales. Esos costos son más o menos 400 reales, que serían cerca de unos 300.000 pesos, más o menos. Algunas veces suben, otras veces, bueno, siempre van a seguir subiendo, la verdad. En cuanto a la estadía, pues bueno, existen dos tipos de modalidades aquí en Brasil para estudiantes de intercambio. Ya depende de la persona, cómo se adapte, cómo quiera vivir, cómo quiera realizar nuevamente su vivencia como estudiante de intercambio, ¿ok? Entonces la estadía está en promedio de 600 a 800 reales y para arriba. 600 es más o menos unos 500.000 pesos colombianos, ¿sí? Entonces, existen todo tipo de habitaciones, existen habitaciones compartidas generalmente en estos valores de 600 reales y en 800 ya podríamos encontrar una habitación que sea, digamos, para la persona cuando le gusta, digamos, como vivir sola o estar, digamos, en su propio ambiente, ¿sí? Existen otro tipo de cosas que se llaman repúblicas. Las repúblicas aquí en Brasil son los estudiantes de la ESALQui que han formado en una casa, viven varios estudiantes de la ESALQui, la república tiene nombres, pero pues es una cultura, digamos que es bonita para aprenderla y vivirla, para aquellos que consiguen adaptarse para compartir, digamos,
habitación y compartir todo así de una forma más libre, ¿sí? Entonces eso ya depende más de la persona que quiera venir aquí. En comida generalmente se gastan cerca de 400 reales y cabe resaltar, sí, ese está mal. Cabe resaltar que nosotros como estudiantes, seamos de intercambio, de posgraduación, de graduación, la Universidad de San Pablo nos ofrece unas refacciones, comidas, la verdad, que nos permiten, digamos, un almuerzo y una cena. Esto tiene un valor de 2 reales, que son como 1.000 pesos, 1.500 pesos colombianos. Es una comida que uno come, digamos, es una muy buena comida que uno escoge lo que uno desea comer. Entonces, esto nos ayuda a ahorrar mucho, ¿sí? Generalmente, pues, la comida es buena, pues entonces, digamos, nosotros los estudiantes no tenemos tiempo de ponernos a cocinar, entonces preferimos ir a este restaurante universitario. Entonces, son 2 reales por comida. Más los 400, digamos que los 400 se gastarían como en los desayunos que uno coma y las cenas. Cenas o, bueno, los finales de semana que la persona esté en casa, ¿sí? Ya que si la persona, pues digamos, no quiere comer en el restaurante universitario, más o menos hay unas comidas que se llaman marmitas aquí. Y esas están generalmente en torno de 20 reales, que son como unos 18.000 pesos cada comida. Entonces, pues ya depende también de la economía de la persona, como la persona quiera distribuir su dinero y pues asimismo eh, gastar, ¿ok? En medio de transporte. Entonces, bueno, aquí existen buses y todo, pero la universidad relativamente cerca. Entonces, la mayoría de estudiantes utilizan bicicletas, otras personas están caminando y generalmente lo más lejos son 20 minutos. Entonces, al comienzo para mí fue un poco difícil porque yo vivía muy cerca de la universidad en Florencia y cuando vine aquí en mi intercambio, pues para mí fue un poco complicado al comienzo porque pues tenía que caminar mucho, digamos 20 minutos para mí era mucho. Entonces fue una cuestión de adaptación y pues la verdad fue tranquilo y fue muy, muy bien. Y ya pues generalmente en gastos de de la persona que desee, ¿no? Ya que gasten en fiestas, en cosas, comidas, viajes, paseos, ya eso va por cuenta de la propia persona. Pero más o menos esto es en torno de los costos que se realizan por mes, ¿ok? Bueno, entonces comenzando con mi intercambio, en 2017 pues llegué a un laboratorio que se llama Cevitequi, ¿no? Este laboratorio trabaja con modificación molecular de caña de azúcar y otras especies, ¿sí? Como tabaco y otras áreas de investigación. Piracicaba pues se encuentra a una altura de 546 metros sobre el nivel del mar y las temperaturas, depende la época del año, pues podemos llegar esos 18, creo que ya ahora estamos un poco menos, hemos llegado hasta 8, 7 grados en invierno y a mayor, temperatura más alta que es en enero, estamos llegando a los 40 grados, es un poco caliente cuando es verano. Sí, pero pues durante el año tenemos diferentes tipos de temperaturas, entonces eso pues como que subimos y bajamos. La verdad, un día hay veces que está muy caliente y al otro día está muy frío, entonces es también muy fácil enfermarnos porque nuestras defensas están subiendo y bajando de una forma exponencial. Em, Además de eso, a mitad de año, yo tuve esa oportunidad, creo que fue algo bueno también como venir en el segundo semestre, porque tuve esa oportunidad de realizar un curso de verano. ¿Qué es un curso de verano? Ellos lo llaman Summer School. Este curso de verano es realizado todos los años a mitad de año. Es algo muy interesante porque se reúnen personas de todos los países. Entonces, aquí llegan a la escuela, llegan personas de todos los países a realizar este curso que se llama Tropical Biobased Production Systems, que es sistemas de producción de sistemas tropicales, ¿sí? Entonces, fue una vivencia muy bonita porque conocí multinacionales maravillosas como Bayer, y otras multinacionales que trabajan en grandes cantidades en la producción y transformación de caña de azúcar. Entonces, este Summer School, él siempre es con su visión hacia la producción del etanol, la verdad, del alcohol, de la caña de azúcar, ¿sí? Generalmente se hace entre julio 25 y agosto 5. Entonces, digamos, la persona que viene durante el primer semestre de intercambio, durante el primer semestre del año,
pues tendría que alargar un poco más su estadía para poder participar de este Summer School, que verdaderamente lo recomiendo, es una experiencia muy bonita y es algo donde uno practica muchas cosas, muchos idiomas, y el curso de verano está dado en inglés. Bueno, aquí fue una experiencia que tuve en el Summer School de aquel año, en 2017, que yo tuve que representar a Colombia. Entonces, cada chico que llega de sus diferentes países, entonces está representando a su país. En ese entonces, pues yo era la única colombiana. Entonces, yo tuve que representar y hablar sobre el impacto de la agricultura en los ecosistemas colombianos, ¿sí? Habían estudiantes de Holanda, de Inglaterra, de Bélgica, de Noruega, es un intercambio que nos ayuda a permitir muchas visiones bonitas en las cuales podemos compartir conocimientos y crear muchos amigos a nivel mundial. También conocí japoneses, chineses y bueno, muchas personas. Bueno, son unas fotos de las evidencias, digamos, que yo hice en ese 2017. Como les digo, yo trabajé con caña de azúcar y en ese entonces, pues yo tenía que ir, colectar la caña desde el comienzo. Yo hice todas las cosas desde cero, entonces colectaba la caña, la, la higienizábamos para trabajar en cultivo de tejidos. Entonces yo en ese tiempo trabajé en cultivo de tejidos y fue una área muy bonita. Fausto me recomendó esa área en ese entonces. ¿Por qué? Porque hasta el momento yo sigo encantada y es como la área en la que yo quiero seguir trabajando. Me encantaría seguir trabajando siempre, ¿sí? ¿Y por qué caña de azúcar? Entonces, bueno, Brasil es considerado el primer país productor de caña o el segundo, seguido de la India, ¿sí? Entonces, Brasil produce mucha caña y cada vez él necesita estar colocando cañas que sean más resistentes, que sean más productoras del jugo de la caña para producir más etanol. Y ahora se están produciendo, además de etanol, se están produciendo otras cosas derivadas que nos ayudan mucho, como el gas el gas doméstico, también se está realizando con caña de azúcar. Entonces, Brasil es un mayor productor y en ese entonces, pues mi padre también trabaja con la caña del azúcar. Entonces, yo era muy feliz, como que yo decía, no, voy a hacer muchas cosas y me gustaría aprender más de la caña. Entonces, tuve esa oportunidad de realizar mi tesis de grado, de la graduación en caña, ¿sí? Para ese entonces mi tesis se llamó Evaluación de pretratamiento sobre el control de la oxidación en el cultivo in vitro de caña de azúcar, una variedad utilizada que es muy conocida aquí por dar bastante jugo, ¿sí? Que se llama la SP 803280. Esta variedad de caña es muy conocida aquí en Brasil para estudios que realicen para transformación genética y que nos ayuda a trabajar, digamos, para aumentar la producción del etanol, ¿sí? En ese entonces, pues bueno, mi director fue Fausto y la presenté en marzo de 2018. En ese entonces, mi línea de investigación era biotecnología vegetal, ¿sí? Bueno, cuando regresé de Brasil, vine a defender mi tesis, pero yo ya estaba, digamos, tan enamorada de lo que había visto aquí en Brasil, de todas mis vivencias, que yo ya estaba con mis ganas de que yo me quería regresar. Entonces ya pues defendí mi tesis de graduación, la defendí en 2018, como en marzo, y mi banca, mis jefes fueron Juan Carlos Suárez y, y la profe Carmen Dolores. Y bueno, pues tuve como siempre la compañía maravillosa de mis padres, que siempre han estado conmigo en todo tipo de situaciones y fue algo muy bonito que realicé en 2018 esa defensa. También pues aquí tomamos una foto sobre mi grupo de investigación en ese entonces de Brasil. Ellos son los representantes de Cevitequi, personas maravillosas y muy inteligentes con las cuales aprendí muchas cosas. Me adoptaron como a una hija y siempre me vivían ayudando y enseñando todo lo que se podía, desde el portugués hasta las investigaciones académicas. Ya en 2018 pues decido tomar ese reto de decir me devuelvo para Brasil con la ayuda de mis padres y en 2018 vuelvo a Brasil a presentarme porque yo ya quería realizar maestría como tal. Dije como no, yo quiero hacer maestría
y yo ya había encontrado el área que yo quería era en genética y mejoramiento de plantas. Entonces, en 2018 me presenté en la Escuela Superior de Agricultura en la posgraduación en el programa de genética y mejoramiento de plantas. Para ese entonces, digamos, este programa es muy riguroso, es un programa de excelente calidad estudiantil y para ese tiempo yo no conseguí pasar. La prueba fue muy dura para mí, entonces yo no conseguí, pero también había otro instituto que es un instituto muy reconocido a nivel de Brasil, es muy importante porque él realiza toda la parte de la agricultura y ha sido un factor importante en Sao Paulo. Él se llama Instituto Agronómico de Campinas. Él se encuentra en una ciudad que es cerca aquí, a mi ciudad, que es a una hora relativamente. Entonces yo decidí también presentarme. Yo me iba a presentar a todo. Yo no quería, digamos, como dar un ojo en una, sino como vamos a presentarnos y en lo que pase para allá voy. Entonces, justamente, pues el Instituto Agronómico me recibe con sus puertas abiertas para en 2019 iniciar mi maestría. Cabe resaltar en este momento que en este momento están abiertas las inscripciones, van a estar abiertas del 3 al 31 de octubre. Es un muy buen instituto y lo recomiendo mucho. Em, Aprendí muchas cosas y en ese tiempo yo trabajé con un transgénico. Entonces, digamos que mi área cambió simplemente de cultivo, más no, digamos, de área como tal. Entonces, nosotros aquí utilizamos, en ese tiempo empecé a trabajar con una planta, la verdad, el cacao tiene una enfermedad que se llama la escoba de la bruja. Entonces, para trabajar con cacao es algo muy difícil para transformar esta planta porque ella demora mucho, demora 6, 7 años, ¿no? Entonces los investigadores aquí han descubierto que se puede trabajar con plantas modelo. ¿Qué es una planta modelo? Una planta modelo es aquella con la que uno puede trabajar a muy corto tiempo, ¿sí? En mi caso, ellos descubrieron una planta que es ornamental, que se utiliza en las jardinerías y que la utilizan para, pues sí, como plantas de jardín, que se llama tomate microtón. Es una planta que tiene como 8 centímetros de largo, no crece más y su periodo, digamos, de duración son 3 meses. Entonces es una planta perfecta para los investigadores estudiar de todo lo que ellos pueden. Y justamente ellos consiguen encontrar que en esta planta nosotros podíamos hacer diferentes cosas. Y en el estudio, entonces yo cogí 2 genes de la planta del cacao y hice un transgénico en la planta del tomate, ¿sí? ¿Para qué yo hice para qué yo hice este transgénico? Este transgénico lo realizamos para mirar que nuestra planta fuera resistente o no a hongos, al hongo, la basura de la escoba de la bruja, que es el Monileptora perniciosa, o también lo cogí, lo sometí a otros hongos que tal vez podría estar ayudando a otras investigaciones, ¿sí? Entonces tuve esa oportunidad también de compartir, digamos, mi experiencia con los transgénicos, defendiendo un poco los transgénicos con otros investigadores de la universidad. Y entonces hemos realizado diferentes tipos de publicaciones en las cuales decimos los transgénicos no son malos, ¿sí? Depende su uso, como todo. Aquí pues voy a mostrar como mis colegas de trabajo, ¿no? Con los que yo estaba haciendo maestría y mis profesores, unas grandes personas muy inteligentes y personas muy sucedidas en el área académica, muy importantes aquí en Brasil, con las cuales tuve esa oportunidad de aprender genética y mejoramiento vegetal. Entonces, bueno, para terminar, pues ahí llegamos, hicimos pues mi tesis de, aquí se llama disertación. Entonces yo ya hice mi disertación de maestría, pues entonces ya hice como evaluando el comportamiento de genotipos de tomate microtón transformados con esos genes que les comenté sometidos al estrés biótico y abiótico. Entonces el estrés que yo sometí fue estrés a seca, porque hay estudios que mostraban que se podía someter, y el abiótico fue a hongos. Bueno, pero yo seguía con esa, a pesar de que amo el Instituto Agronómico, estoy muy agradecida porque con él pude hacer en 2019 comenzar mi maestría. Yo seguía con ese sueño de querer volver a la ESALQui. Entonces yo decía, yo quiero, o sea, es mi sueño volver a esa universidad porque el valor que tiene esa universidad es muy grande. Entonces, ¿por qué yo quería? ¿Por qué yo quería estudiar en esta universidad? La Universidad de San Pablo
está catalogada en este momento como la primera universidad en Latinoamérica mejor, la mejor de Latinoamérica, la primera en Brasil y en este momento está entre las 47 mejores del mundo, según este estudio que salió hace creo que 2 semanas. Entonces, es una universidad muy prestigiada, es una universidad muy reconocida que nos ayuda, digamos, a crecer académicamente de una forma muy bonita y aprendemos todos los días cosas nuevas. Entonces, por eso el rigor de ellas en los exámenes de admisión son muy fuertes y de esta manera mi sueño era ese y bueno, también porque se dice que la USP en ciencias agrarias está como la quinta mejor, ¿sí? Entonces, o sea, nuestras ciencias agrarias, que es lo que yo estudio, digamos, está entre las quintas mejores del mundo. Entonces era mi sueño, era como que yo decía, yo quiero ahí, como sea, lo voy a intentar. ¿Ok? Pues en 2021 defiendo mi maestría y en octubre del año anterior, de 2020, yo presenté el proceso selectivo, presenté la prueba nuevamente y conseguí ser aceptada para hacer doctorado en genética y mejoramiento de plantas de la universidad. Para mí fue una noticia maravillosa, fue algo que me llenó de mucha alegría porque era como ese reto que me había puesto y que lo conseguí. ¿Qué puedo decir? En la maestría yo estuve becada con aquí hay dos tipos de becas para posgraduación, que se llama CAPES y CNPq. Como yo en la maestría ocupé los primeros lugares, fui becada con la mejor beca que se llama CNPq. Esta beca nos proporciona una tasa de bancada. ¿Qué es esa tasa? Esa tasa es un dinero adicional que nos dan para poder realizar nuestro estudio de investigación, ¿sí? Cabe resaltar que los laboratorios siempre nos van a tener con dinero. Y la CAPES, digamos, es no para, digamos, sino que la CNPq va hasta los 3 primeros puestos. De ahí ya siguen dando becas CAPES, que es el mismo valor, pero sin tasa de bancada. Entonces, esa tasa, digamos, ya no la reciben las personas que tienen CAPES, ¿sí? Para el doctorado, en ese tiempo, en este momento, hay un recorte grande de becas por la situación económica que está viviendo Brasil. Entonces, en mi grupo en ese tiempo no se fueron alcanzadas las becas CNPq para el doctorado y todo el mundo entramos con becas CAPES. Ahora es que están empezando a distribuir para las personas que ocuparon los primeros lugares las becas CNPq, ¿sí? Entonces, bueno, en 2021 pues inicio mi, mi trayectoria en este momento que estoy haciendo hasta la actualidad del doctorado. Y en este momento pues estoy trabajando con un área de investigación maravillosa que adoro, que se llama genética de microorganismos, con un grupo de investigación fantástico también. Y estamos trabajando ya en una área muy biología molecular. Yo estoy trabajando con metabolómica y cosas muy, muy difíciles, digamos, en las cuales han sido retos grandes para mí. Y el nombre de mi proyecto en este momento se llama Rutas Metabólicas de Síntesis de Toxinas presumibles a una inducción de necrosis por el hospedero de Monilioptera perniciosa. Entonces, digamos que mi maestría se junta con mi doctorado y yo consigo, digamos, continuar trabajando con el mismo hongo, pero en diferente foco, ¿sí? Y bueno, pues estas son como fotos de las vivencias maravillosas que he tenido. Son pocas las fotos que estoy poniendo aquí porque son muchas las vivencias, la cultura. Aquí además de nosotros venir a una vivencia académica, venimos a tener una vivencia cultural. Es algo bonito encontrar personas, conocer personas que nos acogen, que nos dicen como, que nos dan ese ánimo, que nos ayudan. Ha sido algo maravilloso. Estoy completamente agradecida con Brasil. Ha sido una experiencia maravillosa de la cual a la persona que viene aquí verdaderamente no se arrepiente. Cabe resaltar que el primer mes es muy difícil. Yo estaba casi desistiendo eh, porque para mí fue muy duro salir de Colombia sola, pero ahora digamos que estoy muy feliz, me encuentro como en mi área de investigación y me siento muy feliz de ser una investigadora, una estudiante que está estudiando, que está haciendo, digamos, realizando esos objetivos que siempre se ha plantado y ha querido realizar. Pero pues también tenemos que llegar a una conclusión, ¿no?
Y la conclusión de todo hasta el momento es que yo pienso que como las personas nos están infundiendo el éxito, yo pienso que principalmente debemos tener es la humildad, ¿sí? Entonces, inicialmente a nosotros nos dicen cómo nos enseñan a medir el éxito. Si tú tienes un buen salario, tienes un buen título profesional. Yo creería que no es tanto así, la verdad. Nosotros deberíamos medirlo con un salario, lógico, porque es algún sustento para nosotros, el título profesional y cuánto tiempo libre estamos dedicando para nosotros y nuestra familia, ¿sí? Hacer lo que nos gusta verdaderamente, porque es algo, tenemos que trabajar en algo que nos gusta, ¿sí? La salud física es algo muy importante y la salud mental es lo principal. La posgraduación no es algo fácil y la persona que estudia posgraduación verdaderamente tiene mucho amor por la ciencia, pero no es algo fácil que uno diga, sí, lo puedo y ya. La salud mental juega mucho con nosotros y muchas personas han terminado en cosas, digamos, trágicas de las cuales no han podido salir. Pero sencillamente la salud mental nosotros mismos la podemos ver y vamos a tener siempre que generar es un equilibrio. Y ante todo yo pienso que no importa el título, el salario ni nada, si no tenemos humildad como profesionales. Y bueno, pues por el momento, pues creo que es esto. Agradezco a las personas que se encuentren asistiendo pues esta conferencia. Espero poder haber ayudado, ¿no? En las cosas, digamos, en mi experiencia como investigadora, hasta dónde me ha llevado un intercambio estudiantil, iniciar desde el 2013. Y estoy abierta a dudas, preguntas y agradezco mucho la atención y a todas las personas que están presentes. Angélica, muchísimas gracias por la presentación, por toda la experiencia que ha tenido en ese proceso de inicialmente intercambio, luego ya acceder al proceso de maestría y actualmente acceder a su doctorado en Brasil. Realmente es enriquecedor y creo que es motivador para muchos estudiantes que preguntan sobre ese tema de intercambios. Y bueno, ya se ha vuelto usted un referente aquí en el programa porque siempre la mencionamos como una de esas experiencias exitosas en este tipo de temas. Por ahí al chat me llegaba una pregunta sobre los procesos inmediatos, que hay dos estudiantes que están buscando hacer el proceso, ¿cómo podrían hacerlo, por ejemplo, para el siguiente año? ¿A dónde pueden buscar información? Bueno, como mostré anteriormente, pues la página de la universidad muestra, digamos, ella muestra un detalle total y en internacionalización yo puedo disponibilizar como las personas podrían entrar en contacto conmigo, disponibilizarles como el link, ¿sí? Pero generalmente es fácil, es muy explícito y tienen que estar pendientes de esos periodos que estoy diciendo, porque se pueden pasar y ya les tocaría esperar para el segundo semestre. Aquellas personas que quieran hacer intercambio estudiantil, ¿sí? Y también, pues, depende de lo que ellas quieran venir a hacer, pues es entrar en contacto con laboratorios. Primero que todo es preguntarse a sí mismo, ¿cuál es mi área de interés? ¿Qué yo quiero estudiar? ¿Sí? Porque, o sea, decir hacer un intercambio, sí, es bueno, pero ¿qué me gusta? Me gusta suelos, me gusta ingeniería, porque es que aquí hay muchas áreas. Esta universidad, esta escuela en la que yo pertenezco es de agronomía total, entonces hay entomología, fitopatología, biología molecular, microorganismos, suelos, o sea, hay de todo. Entonces la persona tiene que saber, no, a mí me gusta, por ejemplo, suelos, o bueno, a mí me gusta genética, pero genética me gusta como la área de la interacción que hace, bueno, que hago yo, interacción planta-patógeno. Entonces, si me entiendes, hay que saber, digamos, qué es lo que uno quiere estudiar para poder entrar en contacto con esos laboratorios. Ok, Angélica, muchas gracias. Jonathan Romero pregunta, ¿cómo lograste conocer tu área de interés, precisamente lo que estás hablando, y cómo hiciste para el proceso de intercambio? Ok. Mi área de interés, pues inicialmente comenzó, yo creo que yo soy una sucesora de Fausto, me podría llamar discípula de Fausto, porque él fue el que yo llegué, la verdad, con el sueño, porque creo que es la primera materia que vemos en ingeniería agroecológica de suelos, física de suelos, entonces creo que física de suelos termina ganando muchas personas.
Y cuando Fausto llegó, pues yo llegué y le dije como Fausto, yo quiero hacer física de suelos. Me dijo, ¿verdaderamente quieres eso, Angélica? Mira que hay una parte por la que puedes irte. Y él empezó como a moldear a su estudiante y a llevarla por un lado y por otro y terminó metiéndome a la biología molecular. Y cuando estuve aquí, pues verdaderamente cuando estuve practicando la cuestión de la cultura de tejidos, para mí fue maravilloso. O sea, propagar cosas, o sea, con una célula poder propagar millones de plantas, para mí es algo como tan sensacional que yo fue lo que encontré y hasta el momento es lo que sigue gustándome. Gracias, Angélica. Angélica, ¿qué tan complejo puede ser el proceso de irse a estudiar a otro país? Porque a veces se ve como algo que es muy, muy difícil. En realidad, ¿es así de difícil o cómo se puede lograr? ¿Qué tan complejo es? Pues Eduardo, el miedo nunca, nunca se va a ir, la verdad. Yo pienso que yo me vine con miedo. Mis padres estaban 100 veces más con miedo de mí, porque pues es como esa experiencia de decir me voy y me voy para un lugar nuevo, o sea, no conozco a nadie, no sé si me va a ir bien, no sé si me vaya a ir mal, ¿sí? Pero verdaderamente es que cabe mucho cuando se dice el que no arriesga no pierde. Y yo necesitaba arriesgarme y saber que estoy acá. Fue por ese mismo riesgo que decidí decirle a mis padres, por favor, apóyenme, que yo me quiero ir. Entonces, saber que uno dice, lo hago, o sea, que uno se propone ese objetivo, la verdad es proponerse y continuar con ese objetivo y decir, lo puedo hacer. No es simplemente decir, ah, lo quiero hacer. No, es, o sea, la verdad es, ¿cómo se dice? Es dejar atrás, porque yo, por ejemplo, en mi caso sí, estoy haciendo estoy estudiando y todo, pero estoy lejos de mi familia. Yo no tengo que como compartir tiempo con ellos, no tengo cómo disfrutar con ellos. Entonces es una de las cosas que uno tiene que escoger, uno tiene que hacer una balanza y ver qué es lo que uno más quiere. Y por ese momento, pues irse a ese objetivo, pero con, con cosas bien puestas, o sea, seguir el objetivo sin estar viendo a un lado para decir, no, desisto y ya no más, porque ahí es donde uno ya no es bien sucedido. Angélica, por aquí nos preguntan, cómo fue el tema, la transición con el idioma? ¿Qué tan complejo fue cuando se llegó? Terrible, porque ¿Y la adaptación cómo fue? para mí fue gracioso porque justo en ese semestre pues yo hice el intercambio, hice el viaje a Leticia que teníamos, no sé si todavía funciona, Sí, y justamente, fue, pasado mañana se van los estudiantes a Leticia. qué rico. Entonces me fui a Leticia porque según yo pues yo ya había estudiado viendo videos de YouTube. Y yo nunca estudié con ningún profesor, nunca pagué clases ni nada. Pero me fui a Leticia con un portugués así mínimo que sabía y yo dije, yo lo sé hablar y me voy. Cuando fui, verdaderamente fue gracioso porque no supe hablar en, no supe hablar en portugués en Leticia, ¿cómo es que se llama la ciudad de Leticia? Ahí Em, estaba Tinga. Tabatinga. Me perdí, no supe decir zoológico, pero bueno, fue gracioso verdaderamente, pero fue una experiencia que dije, Dios, no sé portugués y me voy para allá. Llegué aquí y confundía mucho las cosas, pero creo que para aprender el portugués, para aprender el idioma, uno tiene que dejar como los amigos colombianos, infelizmente, que están aquí y arriesgarse a los brasileros a hablar con ellos. Entonces, yo, ¿cuál era la oportunidad que tenía? Pues que yo estaba haciendo en el laboratorio en el que yo estaba, pues yo vivía con solo brasileros y era una persona maravillosa, se llama Enio Tiago. Él me ayudaba mucho en el idioma, entonces yo comencé a aprenderlo gracias a ellos, porque hablaba todo el tiempo con ellos y ya en la noche me reunía con los colombianos. Entonces, como que estar en el ambiente con los brasileros a mí me ayudó a que yo pueda seguir con el portugués. Y fue eso lo que me hizo, digamos, avanzar, pero sí al comienzo era difícil, yo llegaba súper cansada, me dormía a las 6 de la tarde, o sea, la cabeza era como que no puedo y yo traducía todo, entonces como que se trabajaba más, era un poco complicado, pero esos son los primeros 15 días, ya después uno ya se adapta. Qué bueno, Angélica. Por aquí, saludos de felicitaciones.
de orgullo de diferentes personas que están escribiendo. Angélica, para ir cerrando, ¿qué consejo se le daría a esos estudiantes que están ahora buscando o pensando en un intercambio internacional? Sinceramente que lo hagan. Yo pienso que es la mejor experiencia que uno puede tener, porque uno crece tanto a nivel académico como personal y social. Pienso que es la cosa más importante que ha podido pasar en mi vida. Es una gratitud la que yo siento hacia Fausto, que fue como yo digo, ese discípulo, yo soy su discípulo y la gratitud que yo siento hacia él de ver cómo él me impulsó a que yo me fuera y ahora continúo acá. Y en este momento no quiero seguir, digamos, aquí en Brasil, sino ya estoy viendo para poder hacer una internacionalización aún más fuera de Brasil. Entonces son como mis objetivos ya. Entonces eso lo ayuda a uno a desenvolverse, a salir adelante, como a abrirse en espacio y no quedarse solo cerrado en Colombia. Y lo mejor de todo, ¿no? Es para qué lo estoy haciendo. Entonces mi intención, digamos, es recoger todo este conocimiento y volver, si puedo volver a mi alma mater de la Amazonia, es compartir este conocimiento con nuevos estudiantes y que se vayan también y vuelen muy, muy, muy lejos. Bueno, Angélica, por aquí el profesor Erwin Durán nos pregunta, ¿ve posibilidades de regresar a trabajar en Colombia? Ay, yo estoy muy amañada en Brasil, pero la verdad sí, miro muchas posibilidades, veo que hay grandes áreas que debemos en este momento comenzar a estudiar y que podemos en este momento comenzar a acabar y crear grandes factores. Colombia tiene tantas cosas para poder compartir o sea, para poder estudiarlas que yo siento que hay muchas cosas que podemos sacar frutos de nuestra Colombia. Y sí, a mí me encantaría volver y poder colocar mi granito de arena de lo que he aprendido aquí. Qué bueno, Angélica. Por aquí nos acompaña también Fausto, que nos va a dar un saludo. Buenas tardes, Fausto, ¿cómo está? No se escucha, profe. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Angélica, qué gusto Bien, verla. profe, ¿cómo Igual a está? Eduardo. Muy bien. No, profe. Entonces, ¿cómo va la jornada? Bien, bien, Angélica nos compartió, estaba dando respuestas a preguntas de las personas que han estado interactuando con nosotros. Estamos cerrando, estaba dándonos consejos o dándole consejos a los estudiantes que están pensando en el intercambio. Y pues Fausto ha sido gran mentor de los intercambios que se han realizado a Brasil. Chévere que nos contara un poco de cómo pueden acceder los estudiantes y cómo también un consejo para ellos. Bueno, listo, Eduardo. Gracias y felicitaciones por esta iniciativa y gracias, Angélica, por estar aportándonos su experiencia en esto. Mi consejo es las personas que realmente están interesadas en este mundo de la ciencia, es que puedan, digamos, buscar el camino para hacer ese tipo de intercambios y tener este tipo de formación y experiencia en el extranjero. Es una experiencia que, como la escuchaba Angélica ahora cerrando, no se crece solamente a nivel profesional, sino a nivel personal y cultural. La verdad es una experiencia de vida muy bonita. Y bueno, más oportunidades se abren también. Y una vez hay un docente que, bueno, como es mi profesor de maestría, pues uno siempre está preocupado, aparte de su vida laboral, cuál es el siguiente paso, bueno, en fin. Y el consejo que él me dio en ese momento me dijo, mire, usted solamente preocúpese por hacer las cosas bien. Y no porque lo estén viendo, porque lo estén evaluando. No, usted haga las cosas bien porque es un compromiso de vida, que el resto va viniendo. Entonces, mi consejo personal para todos los estudiantes, y bueno, si están pensando en grande, es que hagan las cosas bien y el resto de cosas van viniendo. La universidad hoy en día es muy diferente a la universidad que, por ejemplo, me tocó a mí en su momento. Es muy diferente en las oportunidades que se pueden encontrar. Los docentes, los grandes docentes que nosotros tenemos en el programa, muchos de ellos con procesos de semillero, de investigación, son cosas que anteriormente no se veían, no se escuchaban. Pero hoy en día existen esas grandes oportunidades. Está algo conocido por todos que se llama Internet.
muchas veces nos quejamos de la falta de oportunidades y hoy en día pues está de moda quejarse por todo, ¿no? Sin embargo, yo les invito a que no entren en esa moda de quejarse por todo, sino que vean que siempre en todas las situaciones que van a ver, que van a existir, que ustedes van a pasar por sus vidas, siempre hay posibilidades de salir adelante. Siempre hay posibilidades de surgir, siempre hay oportunidades para brillar, pero si tomamos esa actitud de quejarnos por todo, eso no nos va a llevar a ninguna parte. Entonces, hay que buscar esas oportunidades. Ellas existen, está el internet donde ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de información del tema que ustedes quieran. Entonces, utilicen bien el internet, una herramienta súper poderosa que tenemos hoy como sociedad y también que puede ser utilizada dependiendo de la forma que usted quiera, pero que es muy potente para poder utilizar, digamos, de una manera correcta y, digamos, persiguiendo los objetivos que se tienen. Bueno, por último, decirles que de todas maneras nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Sao Paulo, donde está Angélica en este momento, y semestralmente ellos nos dan como la oportunidad de que nosotros propongamos a algunos estudiantes que quieran hacer intercambio. Obviamente, esos estudiantes pues requieren que tengan algunas condiciones, entonces que se evalúe un poco el promedio académico que tengan, que vayan nivelados en lo posible, aunque tampoco es que sea un requisito indispensable, pero por ejemplo, cuando se hace la evaluación, si se escriben 20 personas y dan 10 cupos, obviamente van a seleccionar a los 10 que tengan un mejor promedio, que hayan nivelados. Así funciona la vida, siempre se va a premiar en cierta forma al que sea más, que demuestre mayor competencia. Entonces la invitación es que se inscriban. Si quiere Eduardo, no sé, yo podría mandarles una información en el programa, hasta cuándo son las fechas de inscripción, como cuáles son los requisitos, y tal vez usted lo distribuye entre los estudiantes y después me pasan la lista a mí y yo lo envío para la universidad, que yo soy como el puente en este momento de ese convenio, y para que ellos nos habiliten y nos puedan recibir unos estudiantes allá. El cupo es variable, no hay un cupo definido, pero así como pueden ser 2, pueden ser 10, pero pues hay que inscribirnos. Entonces, para las personas interesadas, lo pueden hacer en estos días. Entonces, Eduardo, si quiere, le van a enviar información cuáles son las fechas para que los interesados tal vez escriban a través suyo, a través del programa, y desde el programa entonces canalizamos esta inscripción. ¿Y qué más les digo yo? No, eso sería entonces una bonita experiencia. Lo bueno es que tenemos a Angélica, está ya como embajadora nuestra. Exacto. Y cualquier cosa pues la pueden contactar a ella, que ella siempre está muy dispuesta a ayudar y bueno, para eso estamos y tenemos que formar la red Uniamazonia en todo el mundo. Listo, es eso lo que quería decirles. Profe, hay una cosa que yo no olvido de usted, ya recuerdo sobre las quejas, que yo llegué quejándome hace 5 años, que recuerdo que le dije, profe, verdaderamente el inglés. Entonces le dije, profe, no, es que no me queda tiempo. Y nunca voy a olvidar esa frase que usted me dijo, fue, Angélica, ¿y usted qué hace desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana? Creo que es algo que aprendí muy bien porque sencillamente, ¿verdad? Quejarse por el tiempo es la excusa más grande que podemos crear en nuestro cerebro porque tiempo tenemos para todo, solo que somos nosotros los dueños de la distribución de él. Sí, no, totalmente de acuerdo, y como les digo, es de acuerdo a uno lo que planifique, lo que uno priorice, y bueno, está en las manos de uno mismo, y lo bonito de este camino es que es un camino, Angélica, lo puedo ver, o sea, aquí no se requiere que usted tenga una influencia de alguien o porque tiene un padrino o algo, no, usted mismo traza su camino, y si usted es bueno y si usted demuestra, usted continúa creciendo. Entonces, digamos que eso es bonito y gratificante en esta carrera. Exacto. Muchísimas gracias, profesor Fausto, por este mensaje. Claro que sí, hasta a través del programa empezaremos a canalizar eso. Ya ahí este semestre conozco que 2 estudiantes y una tercera que ya iniciamos el proceso. Están muy interesados en poder hacerlo. Muchísimas gracias por la participación. Angélica, me gustaría un mensaje final para poder cerrar. No sé. No, pues verdaderamente seguir lo que queremos y como Fausto y yo lo decíamos, lo que nos gusta hay que ir atrás con ese foco y siempre buscar las cosas y ante todo la humildad. Creo que podemos tener millones de títulos y millones de cosas, pero si no somos personas, si no somos humildes, creo que no nos lleva a nada. Entonces,
seguir adelante, buscar lo que queremos y como siempre resaltar nuestra Uniamazonia, a lo que pertenecemos, tener esa sentido de pertenencia. Yo siempre la llevo en mi corazón y siempre voy diciendo, soy colombiana y vengo de la Universidad de la Amazonia, y aquellos que no la conocen, pues la conocen por mí. Entonces, pues eso es lo que hago siempre, resaltarla y resaltar mi patria, mi Colombia, mi Huila y todo lo que somos. Eduardo, una cosita ahí para añadirle a Angélica. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios escenarios donde hay estudiantes de varios lugares, y créame que el talento que tenemos en la Universidad de la Amazonia es muy bueno. Entonces, usted créanselas de que realmente ustedes pueden, y que tenemos talento, y que eso no es ningún impedimento para poder llegar a acceder a estos escenarios. Exacto. Muchas gracias. Dice nuestro profe Juan. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Fausto. Angélica, muchísimas gracias por contar esta experiencia, por motivar a estudiantes del programa de Ingeniería Agroecológica. Hemos estado en esta sección conectados alrededor de 30 a 32 personas. Creo que es un muy buen número. Además, va a quedar colgado en el canal de YouTube del programa para que puedan revisar cualquier aspecto de la experiencia que se ha contado. Muchísimas gracias a todos por participar, y creo que de esta forma cerramos este escenario de experiencias de internalización del programa de Ingeniería Agroecológica. Bueno, chao. Muchísimas gracias. Bien. Hasta luego, chao. Chao.